Bienvenidos al podcast del viaje que no hicimos. Soy María del Águila Molina y te invito a que me acompañes en este viaje cada jueves a las 19 horas. ¿Sufre la familia Kennedy una maldición o es simplemente una familia con muy mala suerte? Soy María del Águila Molina y hoy te invito a que me acompañes en este viaje a los Estados Unidos de América para conocer juntos la historia de la que fue una de las familias más influyentes del país, los Kennedy. Ponte cómodo en tu sitio que el viaje está a punto de empezar. Esta historia comienza con Joseph Patrick Kennedy, un millonario empresario de raíces irlandesas nacido en el seno de una poderosa familia de Nueva Inglaterra y que llegó a ser embajador en Reino Unido durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt. En 1914 se casó con Rose Elizabeth Fitzgerald, cuyo padre había sido alcalde de Boston y que pertenecía a la clase privilegiada de raíces católicas de esa ciudad. Ojo con este dato, ya que es muy importante para algo que va a pasar un poquito más adelante. La fe católica de Rose a menudo la puso en conflictos con sus hijos, especialmente con su hija Kathleen. El matrimonio tuvo 9 hijos y muchos de sus descendientes tuvieron una muerte prematura. Pero ¿qué hechos trágicos han marcado el destino de esta familia? En primer lugar, Rosemary Kennedy fue la tercera de los 9 hijos del matrimonio. Aparentemente por errores médicos cometidos durante el parto, Rosemary sufrió una privación de oxígeno en el cerebro, por lo que creció con discapacidades intelectuales. Desde pequeña se hizo evidente que tenía dificultades de aprendizaje, algo que la familia intentó ocultar por todos los medios para evitar el estigma de estar asociada con genes defectuosos. Con sus 19 años, Rosemary era considerada exquisita. Los periódicos publicaban fotografías de ella en todas sus portadas. Aunque su apariencia era la de una mujer adulta, Rosemary parecía mucho menos confiada y a menudo infantil. Fue la única de los hijos que se quedó en Reino Unido con su padre. Sin embargo, las conocidas simpatías nazis de Joseph, combinadas con declaraciones públicas afirmando que el Reino Unido no podía ganar la guerra y que la democracia había terminado, hicieron que su retiro como embajador fuera inevitable. En noviembre de 1940, con Estados Unidos a punto de unirse a los aliados, le ordenaron que dejara su cargo y regresó a casa con su carrera política completamente en ruinas. Rosemary lo acompañó y a partir de ese momento su vida dio un giro trágico. Tuvo varios ataques de ira y después de internarla en un convento y no conseguir una solución para ella, en 1941, cuando apenas tenía 23 años, su padre, muy preocupado porque entendía que la actitud de Rosemary estaba poniendo en peligro las ambiciones políticas que él tenía para sus hijos, y solo pensando en su beneficio propio y sin consultarla a su mujer, decidió someterla a una lobotomía, una nueva operación psicoquirúrgica que implicaba la separación o eliminación de vías entre los lóbulos del cerebro y que por entonces se creía que podía curar muchos males. El resultado fue un auténtico desastre. Rosemary quedó sin poder caminar ni hablar y vivió los siguientes 64 años escondida, ojo, escondida en instituciones de salud y necesitada de atención a tiempo completo y sin que ningún miembro de su familia se preocupara por ella en la más absoluta soledad. 3 años después, su hermano mayor, Joe Jr. Kennedy, murió en combate mientras participaba como piloto en una operación secreta durante la Segunda Guerra Mundial. Su muerte prematura lo convirtió en el único de los 4 hermanos que nunca participó en política, pese a que su padre tenía todas sus aspiraciones puestas en él. De hecho, era Joe y no su hermano John quien desde siempre había sido preparado por su padre para convertirse en presidente de Estados Unidos. Joe Jr. se había ofrecido como voluntario para transportar una enorme carga explosiva que iba a ser lanzada en un lugar próximo al puerto francés de Calais, donde los nazis tenían potentes misiles que usaban en sus campañas aéreas durante la guerra. La misión era despegar el avión y salir en paracaídas cuando ya estuviera en ruta, pero la carga del avión se detonó y explotó de manera misteriosa antes de que Joe y su compañero Will pudieran salir de él.
El primogénito de los Kennedy tenía entonces 29 años de edad. Sus restos nunca fueron encontrados. De hecho, el propio JFK expresó que esta tragedia impulsó su carrera política. Me metí en política porque John murió, confirma John en una carta. Igualmente, el que fuera presidente de Estados Unidos tenía claro que la estirpe no acabaría con él si eventualmente perdía la vida. Si algo me pasara mañana, mi hermano Bobby se postularía, y si Bobby muriera, Teddy lo reemplazaría. Mi padre quería que su hijo mayor se dedicara a la política. Quería no es la palabra correcta, lo exigió. Ya conoces a mi padre, reflexionó JFK. Con estas palabras nos dejaba claro el carácter ambicioso y autoritario que tenía su padre y el objetivo real de su vida, llevar a un hijo suyo a la Casa Blanca, costara lo que costara. En 1948, Kathleen Kennedy, la segunda de las hermanas de JFK, falleció cuando volaba hacia el sur de Francia junto a su pareja, el conde William Wentworth Fitzwilliam, un militar y aristócrata británico. Lo que llamó la atención de esta muerte fue que a su entierro solo acudió su padre, y aquí volvemos al dato que os conté al principio, de su madre, y es que según se dice, Kathleen no tenía una buena relación con ella, ya que ésta se habría opuesto a su matrimonio y a su último noviazgo por no ser ninguno de los dos pertenecientes a la religión católica. A menudo fue considerada la hermana olvidada, la rebelde de la familia. Su vida rompió con las rígidas normas sociales y religiosas impuestas por sus padres, desafiando a su familia al casarse por amor en una familia donde prevalecían los intereses políticos y económicos. El sueño de Joseph Patrick Kennedy de tener un hijo en la Casa Blanca se cumplió con su hijo John Fitzgerald Kennedy, que desde muy joven acogió el apellido materno en primer lugar como homenaje a su madre. Ha sido el presidente más joven en la historia del país, con tan solo 43 años, y es también conocido por renunciar a su sueldo para donarlo a causas benéficas en cuanto juró su cargo como presidente. Pese al poco tiempo que pasaron en la Casa Blanca, muchos consideran a John Fitzgerald Kennedy y a su esposa, Jacqueline Bouvier, como la pareja presidencial más icónica de la historia de los Estados Unidos. De su controvertido gobierno inconcluso podemos destacar, en primer lugar, la carrera espacial en la que se adelantó a la Unión Soviética. En 1961 inició el programa para llegar a la Luna, pero fue el 29 de julio de 1969 y con Nixon ya como presidente cuando lo lograron. En segundo lugar, fue a él a quien le correspondió manejar la crisis de los misiles soviéticos en Cuba, hecho que puso al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Y en tercer lugar, su tormentosa relación con la actriz Marilyn Monroe. Pero bueno, ahora mismo no vamos a abordar ese tema porque lo haremos próximamente en otro capítulo. El propio John y su mujer también fueron víctimas de varias tragedias, y es que en 1957, antes de llegar a la Casa Blanca, la primera hija del matrimonio, después de complicaciones en el parto, no consiguió nacer con vida. La pequeña Arabella, como así la llamó Jacqueline Bouvier, descansa en el cementerio de Arlington en una tumba que dice Daughter. Algunas fuentes indican que el propio JFK se enteró de la muerte de su primera hija 3 días después, ya que se encontraba en un crucero con varias chicas jóvenes en el Mediterráneo. Inicialmente no regresó inmediatamente a casa, lo que generó ciertas tensiones, hasta que un amigo le advirtió que afectaría a su carrera política. Según cuentan, esta tragedia fortaleció la relación con su mujer antes de llegar a la presidencia. Según cuentan. En 1963 la tragedia volvió a la familia de JFK y Jacqueline Bouvier. Su hijo Patrick murió a causa del síndrome de distrés respiratorio, una enfermedad mortal que terminó con su vida en 48 horas. 2 meses después de esta tragedia, el 22 de noviembre de 1963, cuando le faltaban 2 meses para cumplir 3 años de mandato, JFK fue asesinado en Dallas, mientras iba junto a su mujer en un coche descapotable. Las autoridades detuvieron e inculparon por lo sucedido a Lee Harvey Oswald, un ex marine estadounidense que tras haber servido en el ejército se había ido a vivir durante 2 años a la Unión Soviética. 2 días después de la muerte de JFK,
Oswald fue asesinado mientras era trasladado por los estacionamientos subterráneos del cuartel de la policía de Dallas, lo que abrió las puertas a multitud de conspiraciones detrás del magnicidio, teniendo en cuenta los numerosos enemigos que JFK había conseguido a pulso durante su carrera política. Después de este hecho, que conmocionó al país, y solo 5 años después, en junio de 1968, Robert Kennedy, uno de los hermanos menores de JFK, era precandidato presidencial del Partido Demócrata cuando fue asesinado en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, donde había acudido como parte de su campaña. Robert, quien había sido fiscal general durante el gobierno de su hermano y luego había sido elegido senador, era visto como un líder del movimiento por los derechos civiles. Murió asesinado por Sirhan Sirhan, un inmigrante palestino que dijo haberle atacado debido al apoyo de Kennedy al Estado de Israel. Durante el juicio dijo que fue producto de las presiones de su abogado defensor y que no podía recordar el momento del tiroteo. El jurado declaró al joven culpable de asesinato en primer grado y fue condenado a muerte en 1969, pena que fue conmutada por cadena perpetua en 1972. Al igual que sucedió con el magnicidio de su hermano, la muerte del senador ha sido objeto de varios análisis que aportan diversas alternativas para explicar el crimen, donde se sugiere que hubo un segundo pistolero e incluso la participación de la CIA. Diversos especialistas señalan que la historia de Estados Unidos hubiera sido muy distinta si Robert no hubiera fallecido, ya que el precandidato demócrata era el único capaz de mantener viva la agenda reformista, tras el asesinato del líder de los derechos civiles, Martin Luther King, ocurrido 2 meses antes. En 1969, Edward Ted Kennedy, hermano menor de JFK, tuvo un accidente automovilístico en la isla de Chappaquiddick, en Nueva Inglaterra, que resultó en la muerte de Mary Jo Kopechne. Ambos regresaban en una fiesta cuando el coche que conducía Ted se salió de la carretera en un puente estrecho y cayó en un río. La mujer de 29 años de edad falleció en el accidente, pero Kennedy logró escapar con vida y no fue hasta la mañana siguiente cuando informó a las autoridades, unas 9 horas después del suceso. Hay quien dice que si no hubiera huido del lugar del accidente y hubiera podido ayudarla, quizás Mary Jo habría podido sobrevivir, pero eso es algo que nunca conseguiremos saber con certeza. Kennedy, quien era entonces senador por Massachusetts, dio posteriormente un discurso por televisión en el que asumió la responsabilidad de lo ocurrido, negó tener algún tipo de relación impropia con la fallecida y aseguró que cuando ocurrió el accidente no estaba bajo la influencia del alcohol. Ante la justicia, Kennedy se declaró culpable de haber abandonado el lugar donde ocurrió el suceso y fue sentenciado a una condena suspendida de 2 meses de prisión. Así, al final logró evitar la cárcel, pero este suceso pesaría como una sombra a lo largo de toda su carrera política. Pasaron 3 décadas hasta que la desgracia volvió a la familia Kennedy, cuando el 16 de julio de 1999, John Fitzgerald Kennedy Jr., hijo de JFK, y Jacqueline Bouvier, murió cuando la avioneta que pilotaba se estrelló en el Océano Atlántico, en el noroeste de Estados Unidos. John, como era conocido, era un hombre carismático de 38 años de edad. Junto a él fallecieron su esposa y su cuñada. Su muerte tuvo un gran impacto no solamente por tratarse de un terrible accidente, sino además porque Kennedy era una figura sobre la cual los medios estadounidenses habían puesto su atención prácticamente desde su nacimiento, llegando a apodarle el príncipe de los Estados Unidos. Las tragedias no terminan ahí. Cara, hija mayor de Ted Kennedy, sufrió un colapso y murió en el año 2011, con 51 años de edad, de un ataque al corazón tras hacer ejercicio en un gimnasio de Washington. En 2012, la mujer de Robert F. Kennedy Jr., Mary Richardson Kennedy, se quitó la vida a los 52 años en su casa de Bedford, Nueva York, en medio de una amarga batalla por el divorcio. En 2019, una nieta de Robert, hermano de John Fitzgerald Kennedy, Saoirse Kennedy Hill, fallece a los 22 años por una sobredosis accidental en la residencia familiar de Innaisport, Massachusetts. No sería la única nieta de Robert que moriría, pues un año después, en 2020, Maeve Kennedy Thousand McKean, de 40 años, y su hijo Gideon, de 8, mueren ahogados en un accidente de canoa en la bahía de Chesapeake.
La última Kennedy en sumarse a esta larga lista de tragedias es Tatiana Schlossberg, nieta de John Fitzgerald Kennedy, que en 2025 murió a causa de una mutación rara en sus glóbulos blancos. Maldición, mala suerte, casualidad, sea como sea, la cantidad de muertes violentas y dramáticas sufridas por la familia estadounidense es difícil de explicar, ya que aunque sus miembros se cuentan por decenas y que son personajes de un gran interés público, la estadística o la exposición mediática no explica tanto accidente. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que es una maldición, que es un castigo por la ambición de la familia o son solo producto de la mala suerte?